Maestro Bastidas, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gusto en saludarlo, señor Gutiérrez. Muchas felicidades. Muy buenas tardes. Es un placer estar en su espacio. Se lo agradezco mucho, Maestro Y lo Bastidas. felicito mucho. Me da mucho gusto estar hablando con usted delante de nuestros radioescuchas y lo felicito mucho por esta iniciativa y por este proyecto editorial nuevo. Lo felicito de verdad. Se lo aprecio muchísimo, Maestro Bastidas. Bueno, por supuesto que usted está enterado perfectamente de lo que ha ocurrido en la Cámara de Senadores, las modificaciones, disculpe, del día de ayer. Sí, sí. Y yo quisiera que usted nos diera, sé que son muchos puntos incluidos, pero primero su visión general sobre por qué razón en este momento, en estos tiempos, es cuando se dan estos cambios que pues tenían muchos años de no darse. Pues sí, lo apunta muy bien, señor Gutiérrez. En primer lugar, hay que decir que esta es una reforma que tiene por lo menos 10 años macerándose. Estamos hablando de una reforma política que se planteaba desde el momento en que se dio la alternancia, cuando sale el PRI del ejercicio del poder público en el año 2000 y entra el Partido Acción Nacional. Lo normal en todas las transiciones a la democracia es que al momento de empezar un nuevo gobierno democrático se emprendan una serie de reformas que modifiquen el entorno político y electoral y consoliden la democracia y la hagan irreversible. Lo normal en las transiciones es que 1 o 2 años después de hecho el cambio de gobierno, sí, haya un cambio estructural que modifica las reglas del juego para hacer irreversible la democracia. Este no fue el caso de la transición democrática mexicana. En México la transición mexicana es omisa en esta idea de reformarse, en esta necesidad de reformarse, y desde entonces a la fecha se han presentado en el Congreso decenas de proyectos, decenas de iniciativas, comisiones de reforma del Estado, en el Congreso, en la academia, y bueno, es un tema que hemos estado discutiendo mucho. Sí. Finalmente, después de todos estos ejercicios, el día de ayer en comisiones del Senado de la República, Sí. Se presenta un primer proyecto de reforma a la Constitución para avanzar en algunas de estas reformas. Lo primero que tengo que decirle, señor Gutiérrez, es que todavía falta mucho para que esto sea una reforma actualizada. Y tengo que decirle que hay poco tiempo, porque nuestra Constitución establece la necesidad de que cualquier reforma que modifique las reglas de juego político no entre en vigor si no es 90 días antes de iniciado el proceso electoral. Y como usted sabe, el proceso electoral empieza en octubre. Sí. Entonces tenemos hasta junio para que haya cualquier tipo de reforma que pueda ser aplicable a este proceso electoral. Entonces hay muy poco tiempo y falta mucho por hacer. En este momento, mientras usted y yo estamos platicando con su audiencia, en este momento el Senado de la República empieza la discusión del dictamen aprobado ayer en comisiones. Entonces ni siquiera está aprobado en el Senado de la República. Sí. Le recuerdo que siendo una reforma constitucional, se tiene que aprobar por 2/3 partes de la Cámara de Senadores. Después de esto se tiene que aprobar por 2/3 partes de la Cámara de Diputados. El periodo legislativo se termina en 3 días. Sí. Por lo tanto, tendría que convocarse a un periodo extraordinario en la Cámara de los Diputados. Si no hubiera ninguna modificación por parte de la Cámara de Diputados, escenario que suena realmente muy complicado, pero que podría llegar a darse, requiere 2/3 partes en Cámara de Diputados, y de ahí se tendría que ir a la aprobación a la mitad más 1, el 17 de las 31 legislaturas de los estados. Entonces, pues falta mucho. Sí. Y después de que se emitiera esta reforma constitucional, en paralelo se tendría que construir la reforma legal, es decir, la reforma de la legislación secundaria que permita que esta reforma constitucional sea aplicable, porque la Constitución no es aplicable de manera inmediata, de manera directa, salvo excepciones. Entonces,
La Constitución necesitaría de las leyes secundarias, reformas al Código Electoral, a la legislación electoral, quizás legislaciones específicas para algunos de los temas que la hagan viable y aplicable antes de que empiece el proceso electoral de octubre. Entonces, lo primero que tengo que apuntar es que de lo que yo le apunte en este momento de la reforma política, se trata de un proyecto. Hay 2 o 3 senadores influyentes que han anunciado esta mañana que habrá modificaciones a este proyecto que ya conocemos, y por lo tanto muchos de los comentarios que le haré serán posible o seguramente modificados por algunos de los legisladores. Y el contexto pues luce complicado, señor Gutiérrez. Sí. Bueno, pero de alguna forma, aunque nos ha aclarado usted que todavía no está cocinado el platillo totalmente, el contenido de los diferentes cambios o modificaciones a la Constitución, en principio son varios, pero en principio siente usted, o en el caso de algunos señalados por usted mismo, que es un avance, es quedarnos igual o es un retroceso. Mire, señor Gutiérrez, en principio, ahorita entramos a los temas particulares. En principio le diría que siempre una reforma política, todos queremos que sea más, que sea mejor y que sea... Todos tenemos una idea en la cabeza mejor de la mejor reforma política posible. Todos los partidos tenían mejores ideas, todos queríamos un mayor alcance, todos queremos más. Yo le diría que a mí no me deja satisfecho personalmente esta reforma política. ¿Por qué? Me parece una reforma política que queda corta, yo quisiera mucho más. Pero también entiendo y asumo que la mejor reforma política es la reforma política posible. Y me parece que es algo que tengo que aceptar, que agradecer, que reconocer, que por fin las fuerzas políticas de este país se planteen esta posibilidad de algún avance en la materia, y sí le encuentro virtudes. Hay algunos temas que pueden, bien utilizados por la ciudadanía, bien utilizados por los partidos y por los políticos profesionales, se pueden convertir en avances. Déjeme entrar un poco en un resumen muy rápido, insisto, muy genérico, inicial y sujeto a modificaciones de los contenidos de la reforma. El cambio más importante, el que puede modificar realmente la correlación de fuerzas rumbo al 2012, es el tema de la candidatura ciudadana. ¿Qué significa y qué está planteando el Senado de la República? Está planteando la posibilidad de que un ciudadano pueda aspirar a cargos de elección, Presidencia de la República y Legislativo federal, incluso legislativos de los estados, sin pasar por los partidos políticos con registro. Está por verse cuáles son los matices, las características, los requisitos específicos para acceder a la candidatura, pero esto es quizás lo más importante de la reforma. Originalmente la reforma anoche, a las 6 de la tarde, 7 de la noche, iba para aplicarse hasta el año 2015. Ayer, a iniciativa del senador Santiago Krill, se modifica el transitorio para que la candidatura ciudadana se empiece a aplicar a partir del 2012. Si esto fuera realidad, si esto se actualizara, estaríamos hablando de la posibilidad de que cualquier ciudadano sin partido político se presentara. Cambia totalmente las reglas del juego de la elección del 2012. Es otro juego distinto del que estábamos hablando. Maestro, una pregunta sobre esto. A nivel de las diferentes democracias, bien hechas o mal hechas, que están operando en el mundo, este concepto de la candidatura ciudadana, ¿es algo que ya se esté practicando y que, si así ocurre, tenga buenos resultados, o cuál ha sido la experiencia que ustedes ha percibido? Mire, es una figura ciertamente polémica, porque los partidos políticos tienen una utilidad en el sistema. Los partidos políticos sirven también para convertirse en un matiz que permite, una criba, que permite revisar cierta capacidad profesional de los actores. Las candidaturas ciudadanas son una buena salida provisional,
y no necesariamente son una solución estructural. Déjeme explicarlo en fácil. La candidatura ciudadana es políticamente correcta. Hablar en contra de ella en varias democracias resulta antipático, porque pues esta idea idílica, este sueño de que cualquiera, sin necesidad de ningún partido, de pronto aparece en una candidatura y se convierte en un presidente o en un legislador, pues suena muy bien. Y hay experiencias latinoamericanas y hay experiencias internacionales relativamente exitosas a la candidatura ciudadana. ¿Qué es lo que pasa en nuestro sistema? Tuvimos nosotros la experiencia en México de algún empresario de la industria farmacéutica que quería su candidatura, el doctor Simi, mucho dinero, el doctor Simi, el famoso doctor Simi. Sí. Y bueno, esa experiencia yo creo que fue una gran lección para darnos cuenta de que también cualquiera podía llegar a las candidaturas. Y cuando decimos cualquiera, pues puede ser cualquiera con mucho dinero o con mucha popularidad que arrastra todo un sistema electoral o un sistema político, y puede llegar a la presidencia pues personajes que no tengan la preparación, el apoyo, la mesura. Ese es uno de los ángulos. El otro ángulo, que no es menor, señor Gutiérrez, es también el hecho de que la candidatura ciudadana se vuelve algo romántico, porque no es justo, desde mi punto de vista, poner a competir a un ciudadano de la calle contra un aparato profesional de partido. Imagínense qué lucha desigual, en términos reales, de un partido político que recibe financiamiento público, que tiene acceso a medios de comunicación, que tiene políticos profesionales, estructuras territoriales, frente a un ciudadano que se lanza a una candidatura. En algún medio de comunicación yo publiqué algún artículo insistiendo en que la candidatura ciudadana per se no es una solución, que lo que yo sugería era que abriéramos más el sistema de partidos, que flexibilizáramos el sistema de partidos para lograr la profesionalización de la política y lograr que dentro de un sistema con mayores compromisos, con mayor apoyo, con mayor escrutinio público, un ciudadano pueda acceder a través de un partido a construir una candidatura. La candidatura ciudadana solamente, aislada, puede construir democracias de caudillos, y es un incentivo para la democracia de caudillos. Ya se volvió a cortar la línea telefónica ahorita la reconectamos con el maestro Bastidas. ¿Me escucha, maestro Bastidas? Perfectamente, señor Gutiérrez. Bueno, qué bueno. No tienen palabra de honor las líneas telefónicas. Sí, me consta. Y a usted también. Ahora, ¿quiere decir que entonces es una determinación, si finalmente se llega al final del camino de esta reforma, es un tanto cuanto utópico el que cualquiera, como usted lo dice, el hombre de la calle decida que quiere llegar y sentarse en Los Pinos en México, y ya con ese solo hecho todo lo demás, las complejidades se van a solucionar? ¿Usted cree que le van a poner ya en la letra fina, pequeña, condiciones que hagan imposible que se dé esto como una realidad? En primer lugar, sí, en la legislación secundaria seguramente tendrá obstáculos, pero además en la realidad política hace muy complicado que un hombre de la calle, sin el aparato, sin la estructura, pueda acceder a esa candidatura, y se presta a muchas puntadas. Se presta a la improvisación, se presta al lucimiento, Puede haber una candidatura ciudadana exitosa, por supuesto que puede haberla, y hay muchos mexicanos y mexicanas que están muy bien posicionados en las encuestas, muy respetables, que me gustaría ver en la carrera presidencial. Le refiero el nombre de los que se han mencionado: el ex rector Juan Ramón de la Fuente, el actual rector Narro, se habla de Xochitl Gálvez, personas que al margen de su posibilidad de triunfo en la presidencia de la República, podrían imprimirle al proceso electoral
un ejercicio de mayor competencia, podrían refrescar el debate político, obligar a los candidatos que sí van a llegar a un debate distinto, pueden ser un contraste, puede ser útil, tiene ángulos positivos. En sí mismo la contienda puede mejorar la calidad de la contienda, pero estamos hablando de que estos personajes pudieran ser. Del otro lado está también la posibilidad de candidaturas de personas de muy bajo nivel, que no tengan las capacidades, que realmente no está en el juego político y que tome a juego la posibilidad de acceder a la presidencia. Sí. Entonces, el diablo está en los detalles no los conocemos, solamente estamos hablando de esta idea de la candidatura ciudadana, y creo que esto es lo que estructuralmente plantea la reforma más importante. Pero no es lo único, señor Gutiérrez. La reforma también trae en el proyecto que en este momento está iniciando a discutir el Senado, el tema de la consulta popular y la iniciativa ciudadana. Empieza, en la Constitución establecen algunos de los detalles. Esto puede enriquecer mucho el debate político. Creo que esta es una idea muy positiva. En varios países que se plantea, en los Estados Unidos, en varios estados, existen figuras similares, en donde nos ayuda a que cuando la clase política está atorada en discusiones en donde no avanzan los temas, nos ayuda a encontrar una fuga hacia adelante, en donde en algunos temas ya había la diferencia entre la consulta y la iniciativa es que la iniciativa ciudadana se refiere a los temas legislativos y la consulta popular a temas políticos o de política pública. Esto nos ayuda a preguntarle a la gente. Eso puede ser un buen recurso, es un recurso ciertamente lento, porque la consulta se lleva a cabo en paralelo a la jornada electoral. Entonces, cualquier iniciativa o jornada electoral, tal como se está planteando, tendría que esperar hasta el nuevo proceso electoral para plantearse y preguntarlo a la gente. Esto es muy bueno, es parte de los esquemas de democracia directa, de democracia deliberativa, en donde la ciudadanía discute un tema y puede ser algo muy enriquecedor. Yo a este tema le tengo mucha fe. También el diablo está en los detalles, se está estableciendo un esquema de consulta que sea vinculante a las autoridades, al Ejecutivo y al Legislativo, cuando la participación de la ciudadanía en el proceso sea superior al 40%. Esto puede ser muy novedoso, muy enriquecedor, puede colocar a los ciudadanos de México en debates políticos y nos puede ayudar en temas. Hay temas que se están excluyendo, es parte de lo que tengo la información. Hace rato los senadores quieren modificar, pero no discutirían quizás temas de presupuesto o temas de seguridad nacional, temas de seguridad pública, excluirían temas clave que le da miedo a la clase política, pero como sea, esto creo que puede ser un primer ejercicio positivo. Viene el tema de la reelección, señor Gutiérrez. En la iniciativa viene el tema de la reelección de diputados y de senadores. Senadores por un solo periodo, como usted sabe, los senadores en México duran 6 años para nuestra audiencia, los diputados 3 podrían reelegirse hasta por 2 ocasiones. Y viene la reelección de diputados locales, eliminaron la reelección de autoridades municipales, creo que esta fue un error, porque es de las partes que más me gustaban de las diversas iniciativas. Yo tengo varios problemas con la reelección. La reelección es un tema que es muy popular en México, se ha convertido en algo políticamente correcto. Muchos de los y las académicas y académicos más destacados del país insisten en que esta es como una especie de bala de plata que modifica de la noche a la mañana el comportamiento y el funcionamiento del Congreso. Porque obliga a los legisladores a rendir cuentas a sus electores en el siguiente periodo y entonces ellos creen que eso mejoraría el rendimiento y el tratamiento y el acercamiento de los legisladores con sus distritos. Hay varios problemas. En primer lugar, no necesariamente funciona la reelección si no eliminamos a los diputados plurinominales y a los senadores plurinominales. Les recuerdo que tenemos un sistema mixto. México tiene 500 diputados, 300 son de mayoría, es decir, se votan en sus distritos, y 200 son por listas plurinominales. El tener reelección de plurinominales consolida desde mi punto de vista y fortalece aún más el sistema de partidos. Esto es una parte perniciosa.
servía la reelección sí, siempre y cuando se modificara el tamaño y la composición del Congreso. Con un Congreso de 500 y sin eliminar los plurinominales, el sistema no sabemos cómo se vaya a comportar, porque en muy pocos países del mundo existe un sistema mixto con sistema de reelección legislativa. Entonces, lo que podemos ver es que los dirigentes de partidos políticos, los dirigentes de las corporaciones dentro de los partidos, duren mucho más tiempo dentro de la Cámara. Sí. Y esto los hace capturables, hace que los intereses tengan más claro a quién invertirle su dinero para los lobbies, los cabildeos, los intereses, para obstruir posibilidades de reformas clave a la legislación en temas que afecten intereses fácticos, intereses económicos, grandes corporaciones, grandes sindicatos. Entonces, es una parte complicada, pero ahí va el tema de la reelección. También hay que ver y esperar algunos de los detalles. Insisto, le tienen mucha fe, yo no tanta, y además fomenta una cosa que yo le llamo el populismo legislativo. Como los diputados van a querer quedar bien, pues las decisiones duras, las medicinas amargas, que en México hay que tomar muchas pronto, pues no se van a votar, porque pues como quieren quedar bien, pues obviamente no van a votar reformas fiscales, pues no van a votar reformas duras. Entonces vamos a empezar a ver reformas que quedan bien en las encuestas, pero que no quedan bien en el momento de la responsabilidad republicana. Entonces, este es un incentivo pernicioso. Yo, honestamente, le tengo menos fe que muchos académicos, y se lo pongo, la pongo como está, pero la dejo entre corchetes. Sí. Permítame hacerle un par de preguntas, maestro Bastidas. Posiblemente haya muchas personas que nos están siguiendo a través de la televisión en La Voz en Español, y se pregunten de dónde surgió el concepto de plurinominal. ¿Cómo fue que esto se convirtió en realidad y tenemos 200 de estos plurinominales en la Cámara Baja? El sistema de listas es un sistema que se ha utilizado en varias partes del mundo. En nuestro sistema apareció con la figura del diputado de partido. Se trató de crear es un sistema de votación de listas. Cada uno de los partidos políticos presenta una lista. Se establece a partir de la votación general un sistema de votación en porcentajes. Es decir, los partidos políticos hacen sus listas y dicho de manera muy gruesa, a partir de un porcentaje de la votación, ellos acceden a un porcentaje en la lista. Y entonces, se hacen listas regionales. México tiene 5 regiones, le llamamos circunscripciones, y cada una de estas regiones, cada uno de los partidos presenta su lista y se establece una proporcionalidad casi directa, en donde a partir del porcentaje de votación, ese porcentaje se traduce en una representación. Es un sistema matemáticamente complejo, hay varios modelos en el mundo, han sido mapeados, y tiene como objetivo darle lugar a las minorías. Es decir, tratar de que haya una representación mínima de los partidos pequeñitos, de las pequeñas fuerzas políticas, que privilegia la representación por encima de la gobernabilidad. Los sistemas de mayoría privilegian la gobernabilidad. A partir de la votación directa, generalmente los partidos más fuertes se llevan mayor número de distritos. Y el sistema plurinominal privilegia la representación. Partidos más débiles y pequeñitos llegan a tener una mayor representación. Nosotros vamos creciendo con este número, insisto, a partir de que creamos la figura de los diputados de partido desde los años 60, creamos la figura de diputados de partido, fuimos creciendo, evolucionamos hacia el sistema de plurinominales. Primero tuvimos 100 plurinominales, y la dinámica de la transición democrática contra el PRI hizo que el PRI en aquel momento fuera ampliando este sistema como un mecanismo de ampliación de sistemas de los espacios de participación para las minorías. Las minorías lo presionaron, se amplió a 200, y desde entonces se nos quedó. Y se nos ha quedado, tenemos hoy estos diputados plurinominales en el Senado de la República, en a mi juicio, una aberración constitucional,
creamos esta lista nacional de senadores. Es una aberración constitucional porque en nuestro sistema el Senado de la República está diseñado y concebido para representar a los estados de la Federación. Sí. Y crearon una lista que terminan siendo representantes de partido, más que representantes de las entidades, y desvirtuamos la representación senatorial. Esto dicho en términos muy gruesos, señor Gutiérrez. Ahora, muchas personas han expresado hace muchísimos años que finalmente el hombre o mujer que llegue a la Cámara de Diputados o de Senadores, lo más transparente es que sea alguien que ha sido pues producto de un proceso de campaña y de una votación para tener una representación más directa de las personas que votaron por esa persona. Usted ya nos explicó por qué nosotros tenemos de los 500, 200 que son los llamados plurinominales, que viene siendo una cantidad más o menos que será como un 40% de la Cámara, ¿no? Más del 40%. Más del 40% de la Cámara. Entonces, al final de cuentas, me imagino que esto incide en el peso de las decisiones a través de personas que, por lo que usted ya explicó, maestro Bastidas, son personas que están ahí, no necesariamente por el voto del ciudadano, sino por lo que ya explicó, son personas que llegan ahí por la determinación de partidos. Sí, es parte de los vicios de las partidocracias. Los partidos políticos, hay que encontrar el equilibrio. Sí. Yo soy partidario y todas las democracias modernas tenemos claro que funcionan a través de la figura de los partidos políticos. Los partidos políticos se convierten en auxiliares de la democracia, y es bueno que haya partidos políticos. Yo no creo en la democracia sin partidos, yo creo en la democracia de partidos, y además soy de la idea de partidos permanentes, profesionales, a los que tenemos que exigirles más para que estudien durante todo el tiempo políticas públicas, presenten proyectos, y hacia allá va la democracia en el mundo. Yo no creo que los partidos sean perniciosos por sí mismos. El problema es cuando se cierran los espacios, se acota a los partidos. Nosotros tenemos un sistema de partidos, señor Gutiérrez, pre-alianza. Los tres partidos políticos que tenemos grandes, el PAN, el PRI y el PRD, que son los que constituyen la mayoría del poder político en las y en los congresos locales y en la presidencia y en los ejecutivos locales. Son tres partidos políticos que tienen una dinámica de trabajo previa a la alternancia en el año 2000. El PRI realmente del 2000 para acá es el mismo partido político. No se ha modificado en mayor cosa, sigue siendo el mismo partido con los sectores, las organizaciones. El PAN es básicamente el mismo partido. Se ha emprendido algunos ejercicios de apertura menores, pero nos debe una gran reforma. Ya no digamos el PRD. Entonces, lo que en todas las alternancias y en todas las transiciones se da es un periodo en donde se abre la puerta y entran muchos partidos políticos y se refresca. Si usted ve las realidades como la de la democracia española, por ejemplo, para poner un ejemplo concreto, en la democracia española, el gran actor de izquierda del ejercicio de gobierno post-alternancia, después de la caída del régimen autoritario, es un partido político que era muy pequeñito al inicio de la democracia española, que es el Partido Socialista Obrero Español, porque el gran partido, el Partido Comunista, y la sociedad prefirió un partido más moderado, de izquierda, y optan por el Partido Socialista Obrero Español, y el Partido Comunista Español prácticamente desaparece. Sus vestigios son hoy Izquierda Unida, es una minoría muy poco representativa, y el gran partido de la alternancia es la izquierda moderada, una izquierda obrera. Igual del otro lado, si usted ve Alianza Popular se tuvo que modificar para convertirse en el Partido Popular, con un partido un poco más moderado, más de centro. Eso no lo da más que la competencia.
y eso le da la posibilidad de abrir espacios y que compitan partidos políticos nuevos, frescos, que le den la oportunidad a que los partidos grandes eventualmente se fracturen y los grupos disidentes de los partidos se encuentren en los propios partidos, su ejercicio de competencia y no en el ostracismo político. Nosotros no hemos hecho toda esa tarea, ya vamos para 10 años, cerramos y modificamos el umbral para complicar el registro de los partidos políticos y los 3 partidos grandes cerraron la puerta con ellos adentro. Se metieron y cerraron la puerta y dijeron, pues con los que estamos vamos a jugar. Incluso en este momento no jugaremos con nuevos partidos políticos rumbo al 2012. Tendremos la posibilidad de nuevos registros hasta el 2015. Falta ver si no se modifica de aquí entonces la legislación. Entonces, la materia prima de la democracia son 2 instrumentos, señor Gutiérrez: ciudadanos y partidos políticos. Y de la combinación de ciudadanos y partidos políticos es la calidad de la democracia. Esto está abriendo un poco la puerta a ciudadanos con cierta demagogia y no está modificando mucho el sistema de partidos. Entonces, estaríamos hablando de los mismos jugadores prácticamente en el tablero. Y vino nuevo en odres viejos, pues es el mismo vino, ¿no? No necesariamente nos da un buen resultado. Hay otras modificaciones, señor Gutiérrez, en esta iniciativa, en este proyecto que ahora se discute, que pueden ser interesantes. Algunos de los temas, usted y yo tuvimos oportunidad de discutirlos y son muy importantes, como la sustitución del presidente de la República. Así es. Me parece que en eso es una reforma no ha trascendido mediáticamente. Hay textos muy buenos, muy bien logrados en este proyecto, en donde se discute, se establece que ante la falta del presidente de la República no haya aquel vacío del que usted y yo hablamos varias veces. Así es. Ese vacío en donde había un sistema de sustitución, pero dependía de que se instituyera o se nombrara a través del Congreso de la Unión. Hoy se establecen algunas previsiones muy sensatas. Se establece la previsión de que ante la falta del presidente de la República, 3 secretarios de su gabinete ocuparían de manera sucesiva la presidencia de la República, en lo que se integra el Congreso y se nombra el presidente el interino en los primeros 2 años de gobierno o el sustituto en los 4 últimos años de gobierno. Los secretarios serían el de Gobernación, el de Hacienda y el de Relaciones Exteriores. Así es. Y también establece una prelación interesante, falta ver si se consolida, de que ante la imposibilidad de llevar a cabo las elecciones, usted se acuerda que en el 2006 tuvimos un momento muy difícil, problemas en el cuestionamiento, el último tramo de la elección, en fin, si hubiera algún escenario radical, extremo, en donde no pudiéramos tener un presidente legítimo nombrado para el día del término constitucional, el presidente del Senado asume la presidencia de la República. El que estaba termina y el presidente del Senado asume la presidencia en tanto se puede resolver el proceso electoral y esa es una previsión que si hubiéramos entrado a una crisis en el año 2006, realmente hubiéramos tenido una crisis constitucional. Hoy, con esta reforma, resolveríamos esta crisis constitucional y establece una previsión muy interesante para el caso de la protesta. Si hay presidente electo, pero el presidente electo no puede ir al Congreso, que se acuerda que eso le pasó a Felipe Calderón. Así es. Felipe Calderón no podía entrar al Congreso y tuvo que, por eso la imagen de la protesta del presidente Calderón es una turba alrededor de él, de senadores y de legisladores para que se instalara el Congreso. Se acuerda que este es un presidente de la República que tuvo que entrar por la puerta de atrás, literalmente, al Congreso para protestar. Ese escenario de crisis en el que nos tuvo en vilo a todos los mexicanos, hoy se resuelve de manera muy sencilla, o bueno, no sencilla, pero se establece una salida, diciendo si el señor no puede ir a protestar al Congreso, protesta ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una salida para un escenario extremo, no es lo deseable, no va a pasar, pero se toma la experiencia del 2006 y se establecen algunas de estas previsiones. Y después hay algunos detalles no menores, señor Gutiérrez, que resuelven también problemas. Viene, sería largo de explicar, pero viene el tema del presupuesto
en caso de que no hubiera presupuesto en algún momento, ahí vienen las previsiones. Así es. Es un problema que México ha tenido de manera recurrente. Varias veces hemos estado en riesgo de no tener presupuesto aprobado por el Congreso. Se establece un esquema de continuidad presupuestal. Se considera aprobado el presupuesto del periodo inmediato anterior y México tendría presupuesto al inicio del año, sin que sea obstáculo seguirlo discutiendo. Y por último viene ahí un tema, algunos temas de reforma en el Distrito Federal interesantes, no menores, no los minimizo, pero no quiero aburrir a su audiencia. Viene el tema de la ratificación por parte del Senado de la República de algunos organismos autónomos o de algunos organismos públicos que tenían un sistema ahí medio bizarro de nombramiento, la Comisión Reguladora de Energía, la COFETE, la Comisión Federal de Competencia, establece ya muy claramente un sistema de aprobación senatorial que le da al Senado un gran poder. Esta es una reforma que, por cierto, le da un gran poder al Senado. Los señores senadores están aprobando una reforma que los hace, incluso estamos hablando hasta de la sustitución del presidente de la República, de parte de los... Es una reforma que los senadores están sirviendo con la cuchara grande, y que le da un gran poder al Senado, le da este poder y esta claridad entre los órganos autónomos, y se quedan fuera muchas cosas, señor Gutiérrez. Se quedan fuera muchos temas muy importantes para la gente, se queda fuera la posibilidad de la reducción del Congreso, se queda fuera temas sustantivos, algunos otros temas que hemos estado discutiendo por años en México, pero este es un resumen. Se me quedan temas afuera, señor Gutiérrez, pero quise plantearle así un panorama muy genérico de los temas sustantivos de la reforma. Bueno, yo creo que quienes nos siguen saben que esto no es un asunto que se pueda explicar a veces ni en una, ni en dos, ni en tres, ni en 10 horas. Son asuntos profundos, con conceptos a veces no fáciles de comprender para nosotros la mayoría. Hay muchas cosas atrás de lo que percibimos públicamente que han sido discutidas, medidas, y que bueno, finalmente me imagino que no pretenden los senadores y los diputados, como dicen, darse un tiro ellos mismos en el pie. Visto públicamente, pues sí, suena como que hay algunas cosas que se han ido buscando soluciones, pero pues ahora falta ver todo lo que usted nos ha explicado y nos enteraremos, espero que antes de o durante el día 30, si es que no se extiende a un periodo extraordinario, pero pues al final de cuentas, si le queremos ver un ángulo positivo, parecería que se están moviendo. Hay que ver la parte final, a ver hacia dónde se mueven, como ya dijimos, en lo que es la letra fina, pequeña, y pues esto tomará un tiempo todavía. Así es, señor Gutiérrez. Mire, yo creo que hay que verlo como lo que es, un mínimo avance después de tantos años de desierto en términos de reformas, de sequía legislativa en estos temas, de no poderle entrar a los grandes temas de la reforma política. Me parece que hay que celebrar y festejar que se pongan de acuerdo y algo salga. Estos instrumentos pueden convertirse en algo muy positivo si la ciudadanía lo sabe aprovechar, si hay prudencia, si la normativa secundaria es correcta, si el IFE hace su trabajo, en fin, si los demás controles de la democracia van funcionando. Para tener una democracia de calidad, yo creo que abrirle espacios a los ciudadanos es algo muy positivo, y creo que aquí hay algunas pistas que pueden darnos optimismo. Hay muchos otros temas fundamentales, señor Gutiérrez, para que una democracia sea de calidad. Pues se requieren muchos otros mecanismos de control. México tiene todavía una democracia muy cara. Uno de los temas más delicados es lo caro de la democracia mexicana. Hay muchos temas
que no están en esta reforma política, que son más parte de una reforma electoral, que está pidiendo el Instituto Federal Electoral a gritos, y que son necesarios para el proceso electoral del 2012. Hay varios temas de conteo de votos, de simplificación, de operación diaria del Consejo General del IFE. Mire, señor Gutiérrez, estamos hablando de una reforma política en un marco en el que la Cámara de los Diputados, señor Gutiérrez, no ha podido nombrar a 3 consejeros. Tenemos el Consejo General del IFE incompleto, funcionando a todo lo que da con los que están, y de verdad empieza a tener problemas procedimentales y problemas de funcionamiento cotidiano del instituto. Mientras usted y yo estamos platicando, ha habido renuncias en el Instituto Federal Electoral. Ahorita, mientras hablamos, se está llevando a cabo una sesión del Instituto Federal Electoral en la que se está discutiendo muchos de estos temas, y faltan ahí muchas reformas. Es decir, la agenda es muy grande. Y le quiero recordar que esta es la transición democrática nacional. Estamos hablando de las reformas de los órganos nacionales. Pero para usted, para nuestra audiencia, quiero recordarle que tenemos 32 democracias locales que vienen a un ritmo mucho más lento, que viene mucho más rezagada en términos de reforma institucional, y que ahí, en ese universo, hay muchas reformas por hacer para acercar a la ciudadanía al gobierno, para resolverle realmente sus problemas, para ser más eficaces. Y creo que esto, bueno, hay que verlo con el optimismo de algo es mejor que nada. Es la reforma política posible, es la mejor de las reformas, pero sí con un dejo de pesimismo, de preocupación, de que hay muchos temas que se quedan fuera, de que hay muchas materias electorales pendientes, y de que haya 32 agendas locales en donde hace falta mucha democracia, señor Gutiérrez. Bueno, pues nos queda un largo camino por delante y muchos asuntos que usted ya explicó, y bueno, pues quizás podríamos por esta ocasión concluir que es un proceso complejo, largo, que nos va a tomar varios años en verlo completo, y que hay muchos elementos en el presente que todavía no están en los juegos necesarios, en juegos en el buen sentido, y que pues todo esto tiene que darse según se evolucione en el caso de la llamada democracia mexicana. Pues maestro Sabino Bastidas, le agradezco muchísimo el que haya platicado con nuestro público de La Voz en Español durante este mediodía, y pues tengamos un mejor entendimiento de qué es lo que todavía está en proceso, y pues muchísimas gracias nuevamente. Al contrario, señor Gutiérrez, le agradezco mucho, es un placer saludarlo, y es un placer saludar a su auditorio. Le deseo mucho éxito en este proyecto, será, como todos los que usted ha emprendido, un proyecto muy exitoso, y por supuesto estoy a sus órdenes, con mucho gusto de poder hablar con usted y con su auditorio. Muchas gracias, maestro Bastidas, seguimos hablando, hasta luego. Gracias, hasta luego, un saludo, gracias. Todos queremos más. Yo le diría que a mí no me deja satisfecho personalmente esta reforma política. ¿Por qué? Me parece una reforma política que queda corta, yo quisiera mucho más, pero también entiendo y asumo que la mejor reforma política es la reforma política posible. Y me parece que es algo que tengo que aceptar, que agradecer, que reconocer, que por fin las fuerzas políticas de este país se planteen esta posibilidad de algún avance en la materia, y sí le encuentro virtudes. Hay algunos temas que pueden, bien utilizados por la ciudadanía, bien utilizados por los partidos y por los políticos profesionales, se pueden convertir en avances. Déjeme entrar un poco en un resumen muy rápido, insisto, muy genérico, inicial y sujeto a modificaciones de los contenidos de la reforma. El cambio más importante, el que puede modificar realmente la correlación de fuerzas rumbo al 2012, es el tema de la candidatura ciudadana. ¿Qué significa y qué está planteando el Senado de la República? Está planteando la posibilidad
de que un ciudadano pueda aspirar a cargos de elección, presidencia de la República y legislativo federal, incluso legislativos de los estados, sí, sin pasar por los partidos políticos con registro. Está por verse cuáles son los matices, las características, los requisitos específicos para acceder a la candidatura, pero esto es quizás lo más importante de la reforma. sí. Entonces tenemos hasta junio para que haya cualquier tipo de reforma que pueda ser aplicable a este proceso electoral. Entonces hay muy poco tiempo y falta mucho por hacer. En este momento, mientras usted y yo estamos platicando con su audiencia, en este momento el Senado de la República empieza la discusión del dictamen aprobado ayer en comisiones. Entonces ni siquiera está aprobado en el Senado de la República. Sí. Le recuerdo que siendo una reforma constitucional, se tiene que aprobar por 2/3 partes de la Cámara de Senadores. Después de esto se tiene que aprobar por 2/3 partes de la Cámara de Diputados. El periodo legislativo se termina en 3 días. Sí. Por lo tanto, tendría que convocarse a un periodo extraordinario en la Cámara de los Diputados. Si no hubiera ninguna modificación por parte de la Cámara de Diputados, escenario que suena realmente muy complicado, pero que podría llegar a darse, requiere 2/3 partes en Cámara de Diputados, y de ahí se tendría que ir a la aprobación a la mitad más uno, el 17 de las 31 legislaturas de los estados. Entonces, pues falta mucho. Sí. Y después de que se emitiera esta reforma constitucional, en paralelo se tendría que construir la reforma legal, es decir, la reforma de la legislación secundaria que permita que esta reforma constitucional sea aplicable, porque la Constitución no es aplicable de manera inmediata, de manera directa, salvo excepciones. Entonces, la Constitución necesitaría fique en el entorno político y electoral y consoliden la democracia y la hagan irreversible. Lo normal en las transiciones es que 1 o 2 años después de hecho el cambio de gobierno, Sí. haya un cambio estructural que modifica las reglas del juego para hacer irreversible la democracia. Este no fue el caso de la transición democrática mexicana. En México la transición mexicana es omisa en esta idea de reformarse, en esta necesidad de reformarse, y desde entonces a la fecha se han presentado en el Congreso decenas de proyectos, decenas de iniciativas, comisiones de reforma del Estado, en el Congreso, en la academia, y bueno, es un tema que hemos estado discutiendo mucho. Sí. Finalmente, después de todos estos ejercicios, el día de ayer en comisiones del Senado de la República, Sí. se presenta un primer proyecto de reforma a la Constitución para avanzar en algunas de estas reformas. Lo primero que tengo que decirle, señor Gutiérrez, es que todavía falta mucho para que esto sea una reforma actualizada. Y tengo que decirle que hay poco tiempo, porque nuestra Constitución establece la necesidad de que cualquier reforma que modifique las reglas de juego político no entre en vigor si no es 90 días antes de iniciado el proceso electoral. Y como usted sabe, el proceso electoral empieza en octubre. Maestro Bastidas, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gusto en saludarlo, señor Gutiérrez. Muchas felicidades. Muy buenas tardes. Es un placer estar en su espacio. Se lo agradezco mucho, maestro Lo Bastidas. felicito mucho. Me da mucho gusto estar hablando con usted delante de nuestros radioescuchas, y lo felicito mucho por esta iniciativa y por este proyecto editorial nuevo. Lo felicito de verdad. Se lo aprecio muchísimo, maestro Bastidas. Bueno, por supuesto que usted está enterado perfectamente de lo que ha ocurrido en la Cámara de Senadores, las modificaciones, disculpe, del día de ayer. Sí, sí. Y yo quisiera que usted nos diera, sé que son muchos puntos incluidos, pero primero su visión general sobre por qué razón en este momento, en estos tiempos, es cuando
se dan estos cambios que pues tenían muchos años de no darse. Pues sí, lo apunta muy bien, señor Gutiérrez. En primer lugar hay que decir que esta es una reforma que tiene por lo menos 10 años macerándose. Estamos hablando de una reforma política que se planteaba desde el momento en que se dio la alternancia, cuando sale el PRI del ejercicio del poder público en el año 2000 y entra el Partido Acción Nacional. Lo normal en todas las transiciones a la democracia es que al momento de empezar un nuevo gobierno democrático se emprendan una serie de reformas que modifican las leyes secundarias, reformas al Código Electoral, a la legislación electoral, quizás legislaciones específicas para algunos de los temas que la hagan viable y aplicable antes de que empiece el proceso electoral de octubre. Entonces, lo primero que tengo que apuntar es que de lo que yo le apunte en este momento de la reforma política, se trata de un proyecto. Hay 2 o 3 senadores influyentes que han anunciado esta mañana que habrá modificaciones a este proyecto que ya conocemos y por lo tanto muchos de los comentarios que le haré serán posible o seguramente modificados por algunos de los legisladores. Y el contexto pues luce complicado, señor Gutiérrez. Sí. Bueno, pero de alguna forma, aunque nos ha aclarado usted que todavía no está cocinado el platillo totalmente, el contenido de los diferentes cambios o modificaciones a la Constitución, en principio son varios, pero en principio siente usted, o en el caso de algunos señalados por usted mismo, que es un avance, es quedarnos igual o es un retroceso. Mire, señor Gutiérrez, en principio, ahorita entramos a los temas particulares. En principio le diría que siempre una reforma política, todos queremos que sea más, que sea mejor y que sea... Todos tenemos una idea en la cabeza mejor de la mejor reforma política posible. Todos los partidos tenían mejores ideas, todos queríamos un mayor alcance.